Hola, mi nombre es Roberto de la Torre Roque y el día de hoy en la materia de transparencia y rendición de cuentas veremos un tema muy importante, el cual es la seguridad y la confidencialidad en la información. A partir de este momento utilizaremos una inteligencia artificial para poder narrar ese tema. Información confidencial. La información confidencial es un principio fundamental de la seguridad de la información que garantiza el necesario nivel de secreto de la información y de su tratamiento, para prevenir su divulgación no autorizada cuando está almacenada o en tránsito. Existen varias medidas de seguridad, las cuales son: cifrado de información. Su función es confundir a los usuarios que no disponen de las claves certificados necesarios, aunque sea interceptada en tránsito o se llegue al repositorio donde se encuentra almacenada. Controles de acceso. Monitoreo constante de los sistemas donde se encuentra la información a proteger, evitando accesos no autorizados. Clasificación de la organización. Clasificar y organizar los datos en base a valores, funciones, importancia y requisitos legales. Concienciación. Formalizar e informar acerca de la importancia y seguridad de la confidencialidad en la información. Acuerdos firmados. Acuerdos de confidencialidad establecidos formalmente con los empleados que acceden y tratan información confidencial. Los derechos de los titulares son los siguientes. 1. Acceso a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. 2. El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 3. El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. Las obligaciones de los terceros son: 1. Los terceros deben mantener la información confidencial en secreto y no divulgarla a personas no autorizadas. 2. Solo pueden usar la información para los fines establecidos en el acuerdo o contrato. 3. Los terceros deben implementar medidas de seguridad razonables para proteger la información confidencial, como controles de acceso, cifrado o sistemas de seguridad informática. La clasificación de la información se divide en 5 niveles. El primero es la información pública, donde cualquier usuario puede tener acceso a esta. El nivel 2 es información cuya divulgación no causa algún daño material. El tercero es información cuya divulgación puede causar riesgo de daño material. El cuarto es información la cual puede provocar altos daños. El último nivel representa información cuya divulgación puede causar daños graves y necesita de una alta protección. ¿Cómo es el proceso de interponer un recurso de revisión o denuncia? La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los formatos del sistema electrónico que al efecto proporcione el instituto y deberá contener la siguiente información. 1. El nombre del titular, o en su caso, el de su representante legal, así como del tercero interesado, si lo hay. 2. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 3. El domicilio para oír y recibir notificaciones. 4. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable. 5. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos. 6. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del instituto. Las infracciones marcadas por la ley son: no cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta ley. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Las sanciones marcadas por la ley son: multa de 100 a 160.000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones 2 a 7. Multa de 200 a 320.000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones 8 a 18. Estas son las instituciones protectoras de datos personales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California es un organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica y con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Estas son las referencias utilizadas para la creación del video. Asimismo, el uso de voz de una inteligencia artificial impartida por la aplicación de ClipChamp. Muchas gracias por su atención.